CIPSE, Televisión HD. Bueno, pues aquí estamos con el doctor Luis Quintal, como les dijimos hace unos instantes. Bienvenido, como siempre, doctor. Placer, Ahí está su casa, como todos los martes. ¿Qué tal? Hola. Tuvimos la final de la Liga de Naciones y México perdió con Estados Unidos, pero pues yo no me la estoy tomando muy en serio, pero es el análisis de la psicología. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues iniciamos diciendo que Estados Unidos nos lleva muchísima ventaja en lo que es la psicología del deporte. En 1926, Coleman Griffin escribió el primer libro de psicología del deporte en Estados Unidos y en la Universidad de Illinois se creaba el primer laboratorio de psicología del deporte. 1926. En México hasta 1970 hubieron allá unos asomos muy personales del doctor Octavio Rivas, que era un médico de la UNAM que empezó a estudiar la psicología. Y él trabajó toda la etapa, fue el coach de Hugo Sánchez en su etapa por el Atlético Real Madrid. Claro. Entonces, ese no fue la psicología ya estructurada en forma académica, sino que fue hasta los 80s cuando el Instituto Politécnico y la UNAM empiezan ya con las ciencias del deporte, psicología y medicina del deporte. Entonces ahí nos damos cuenta que nos llevan casi 50 años los estadounidenses. Y ya aterrizando aquí a Mérida, pues fue en 2007 cuando nuestra Universidad Autónoma de Yucatán pues empieza a mandar a sus pasantes de su naciente maestría en Psicología del Deporte a ver a los deportistas del IDE y demás, ¿no? Que por cierto eran bateados porque los entrenadores decían, ¿no? Por ejemplo, en artes marciales decían, ¿cómo me va a enseñar a mí un psicólogo que nunca le han reventado una patada y lo han noqueado a que yo no tenga miedo a enfrentar un combate de karate o de taekwondo? O sea, habían muchos mitos. Entonces los psicólogos se enfrentaban un poquito a eso. Pero bueno, vamos a aterrizar un poquito más a lo que es la psicología del fútbol. Y vemos que en México Andrés Guardado falló un penalti. Entonces Andrés Guardado le tembló la pierna. ¿Y qué pasó con Andrés Guardado? ¿Cuál es la preparación psicológica que le da la selección mexicana? Andrés Guardado, por ejemplo, y muy en particular. Y ahí vemos unas fotografías, ¿verdad?, del encuentro. Por ahí va a salir una fotografía donde Andrés Guardado, justamente el Principito, sale con Imanol Ibarrondo, que él es el coach mental que trajo Juan Carlos Osorio a la selección mexicana. Okay. Entonces, ese coach mental es licenciado en Administración de Empresas. Okay. Y además tiene algunos estudios por ahí en gestión de administración deportiva. Entonces él les daba pláticas motivacionales. Pero no es un psicólogo. Claro, entonces les decía, por ejemplo, a Osorio, usa tu plumita azul para las cosas buenas, usa tu plumita roja para las cosas malas, salgan con una camiseta que diga, todos somos felices. Entonces, pues estas, no es que no funcione, sí. No es que no funcione, pero podemos decir que son aderezos de psicología, pero cuando Juan Carlos Osorio se va, pues se va el coach Ibarrondo. Entonces, ¿qué nos queda? Yo no tengo información que la selección mexicana tenga un psicólogo. Entonces vemos ahí cómo el manejo de las presiones falló. Tan es así que no solo Andrés Guardado falla el penalti, sino que cae en enorme frustración y falta de control emocional porque después empieza a involucrarse en ciertas broncas y pudo haber sido expulsado. Entonces ahí nos habla cómo un jugador de ese nivel, de esa talla internacional, pues no le dan las herramientas de la formación, ¿no? Cosa que los jugadores de Estados Unidos, las personas que vieron el partido, fue claro que el equipo de Estados Unidos tuvo mayor control emocional e incluso hubieron varios momentos en los que se juntaban y se decían, o sea, ellos estaban diciendo, o sea, era claro que ya traían información sobre que el control emocional, ¿sí? La fortaleza mental era importante para el fútbol y así fue a la postre. Porque también, por ejemplo, vimos cómo el portero, a pesar de ser suplente, a pesar de entrar por una lesión, de pronto es capaz de atajar un penalti, ¿no? Entonces, hay muchos elementos allá de información y esto, si lo traducimos a la psicología del deporte, pues vemos que es, por ejemplo, en el caso del penalti específico Andrés Guardado. Primero, concentración. Segundo, abstracción, disociación. Entonces, es únicamente estar tú con el balón. Si analizamos los porcentajes, porque eso es estudiado, hay mucha investigación científica al respecto de las posibilidades que tiene un portero de atajar un penalti, son mínimas.
Entonces, el hecho que te detengan un penalti únicamente habla de que falló el tirador, porque estadísticamente está muy alejada la posibilidad que te detengan el penalti. Entonces, ahí, pues esa falta de fortaleza mental, esa falta de concentración también se vio en los tiros de esquina. Hubieron 2 goles que metieron en tiro de esquina. Uno lo remató Reina cuando se mete el tiro y de veras, si se pudieran observar las jugadas en las repeticiones, o sea, uno se da muy cuenta como no, mucha gente dice, es que Estados Unidos y a México le duelen las jugadas en pelota parada. Y yo observé puntualmente, no se trata de eso, no se trata de la táctica y la estrategia de decir dónde te paras y quién es tu marcador, sino que lo que sucede es que caen en estrés, pierden el foco visual y en los goles se ve claramente cómo los jugadores se aglutinan y se ve cómo los dejan libres jugadores, que son los que entran y rematan, como el caso de McKinney. Entonces, en el caso de Reina lo mismo, o sea, hay un descontrol, hay una pelota suelta y solito fusila a Ochoa. Pero todo esto son cosas que podemos ir analizando y nos empezamos a dar cuenta de elementos que hacen falta y que definitivamente le darían mucha más cohesión, porque la falta de concentración, el estrés, incluso a veces pasa antes del partido, como es la ansiedad anticipatoria. O sea, ¿qué quiere decir? Te imaginas, te empiezas a presionar, soy el gigante de la CONCACAF, debo ganar, tengo a mi público, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de que juegue a favor y sepan ellos manejar, entonces se conoce como pensamientos intrusivos. En vez de que esos pensamientos sean en positivo y te den fortaleza, que tengas técnicas como, por ejemplo, anclajes, los cuales hagan que fisiológicamente te vincules a tus estados poderosos cuando has metido los penaltis, cuando has metido la pierna y todo eso, todo lo contrario. Entonces observamos cómo la selección mexicana a la hora buena, o sea, en su desempeño normal, pues tiene un buen desempeño, son jugadores de experiencia, pero cuando viene la presión, son víctimas de las emociones. Incluso lo pudimos ver cuando mete un gol, viene Herrera, se desprende Herrera, manda un centro, viene Moreno y mete el gol, se emocionan y caen en euforia y de pronto les dice el VAR, no fue gol, había fuera de lugar, se deprimen. Entonces, no podemos ser títeres de las emociones. Claro. Necesitamos objetivizar, en psicología se llama objetivizar, y darle una interpretación con nuestra corteza prefrontal, hacer un análisis frío y no caer en el sistema límbico que nos detona un estado de alarma. Correcto. Y eso pues nos hace caer en el descontrol y en el caos, que eso fue lo que le ocasionó a México la derrota. Pues ojalá y aprendan esta lección, ojalá y escuchen al doctor Luis Quintal, porque todavía viene la Copa Oro y vienen las eliminatorias, vienen eventos más importantes. Este fue como... Y es que no tienen bueno, ¿no? presión porque ya la liga no existe. Sí, o sea, ya están fuera del ojalá del hayan torneo de liga. aprendido de todo esto, Pero porque bueno. lo que viene es lo importante. Muchas gracias, Sí, doctor, no, como mucho siempre. gusto, un placer, Excelente análisis. un placer. Nos vamos a una pausa comercial, todavía tenemos más información de todo tipo, así que quédense con nosotros.